Capítulo 19. La ayuda de los ángeles. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13, 2. Nosotros como cristianos, estamos protegidos por Dios. No estamos solos, sino que tenemos la compañía del Señor y del Espíritu Santo. Pero también tenemos ángeles que están a nuestra disposición para ayudarnos. Hay tropas de ángeles cuidando nuestro hogar, cuidando a nuestra familia y cuidándonos a nosotros mismos. La Biblia nos dice, en el libro de los Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Recuerdo que una mañana, temprano, estaba esperando el bus para ir de Manhattan al Bronx. Mientras esperaba que el bus llegara, vi a un hombre alto, moreno y robusto, que venía caminando como a 3 cuadras de distancia. El Señor me permitió ver la cantidad de demonios que poseían a ese hombre. Yo no podía evitar dejar de mirarlo, hasta que él levantó la mirada y vio que yo lo observaba. Cuando él me vio, me dijo, con voz fuerte: yo te voy a destruir. Te voy a romper la cara. Aquel hombre empezó a caminar con rapidez para donde yo estaba. Sentí que todo mi cuerpo se me erizó. No pude moverme. Y el hombre seguía caminando hacia mí. Y venía con sus puños cerrados. Al mismo instante que él fue a golpearme, sentí cuando alguien se metió en medio de los dos y me echó a un lado. Yo no vi el ángel que lo hizo, pero sí sentí las manos del personaje que lo hizo. Al moverme, el hombre endemoniado perdió el equilibrio y cayó al suelo. Vi que a ese hombre lo tenían boca abajo, con las manos cruzadas hacia atrás. Él trataba de soltarse, pero quien lo tenía sostenido no le permitía ni siquiera moverse. Pocos minutos después, venía un bus, y al hombre lo levantaron del suelo. Alguien le seguía sosteniendo las manos detrás de su espalda, como cuando un policía lleva a alguien arrestado. Lo subieron al bus, y cuando él entró, volteó su mirada hacia mí y me dijo: te voy a destruir. Yo sé que fue el enemigo que quiso hacerme daño a través de ese hombre endemoniado. Pero no tengo duda de que ese personaje que me defendió era el ángel del Señor. En la Biblia hay miles de promesas, y todas ellas son para usted y para mí. La palabra del Señor dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91, 11. Otra experiencia que tuve con los ángeles fue el día que me dieron la noticia de que mi abuela, de parte de mi padre, había fallecido. Fue un golpe terrible para mí. Tan terrible que yo misma me sentía morir. Para mí, ella era mi madre, porque fue la que me crió desde los 2 meses de nacida. El mismo día que recibí la noticia, me fui al aeropuerto para ver si podía irme ese mismo día a la República Dominicana. Yo fui una de las primeras pasajeras que estaba en lista de espera. ¿Saben qué pasó? Todas las personas que estaban en lista de espera atrás de mí consiguieron asientos para irse en ese vuelo. Menos yo. Aún mi padre y mi tío, que venían de Cleveland, Ohio, a Nueva York, para luego volar hasta la República Dominicana. Encontraron espacio para irse en ese vuelo. Solo para mí no había. Y yo había llegado primero que ellos. Cuando vi
que no pude irme, en ese avión. Sentí que mi alma, se desplomaba, en pedacitos. Quería ver, a mi abuela, por última vez. Aunque sea, después de muerta. Comencé a llorar, desconsolada. Nunca había experimentado, un dolor, tan profundo. No me importaba, que la gente, me estuviera mirando. Me vi tan sola. Y lo peor, de todo. No sentía, la presencia de mi Señor. Por ningún lado. Mientras lloraba, se acercó, un hombre, a mí. Y me preguntó. ¿Por qué lloras? Le contesté, que mi madre había muerto. Y que yo pensaba irme, en el avión, que salió. Pero que todo mundo, consiguió asiento. Menos yo. Él me dijo. No llores. Yo también tenía que irme, en ese avión. Pero me quedé, a cuidarte. Yo como una niña, pequeña. Le contesté. A cuidarme. ¿Por qué me vas a cuidar? Si ni siquiera, me conoces. Él me dijo. Me mandaron a cuidarte. Yo no le puse mucha atención, porque pensé, que era una broma. Seguí llorando. Traté de ver, si conseguía, algún vuelo. Que volará, a Santo Domingo. Aunque sea haciendo, escala en Miami. O Puerto Rico. Pero fue imposible. El hombre, me acompañaba, a todos lados. Alrededor de las 4 de la tarde. Él me dijo. Que yo necesitaba, descansar. Que no podía amanecer, en el aeropuerto, para esperar el próximo vuelo, que salía en la mañana siguiente. Me dijo, que me iba a rentar, una habitación, en un hotel, para que descansara. Él llamó, a uno de los hoteles, que quedaban cerca, del aeropuerto. Y a los pocos minutos, se apareció, un bus, de lujo. Cuando íbamos de camino, al hotel. Un camión, iba a chocar, con el bus, donde íbamos. Y solo ese hombre, fue que se dio cuenta, a tiempo. Ese camión, apareció de la nada. Cuando llegamos al hotel. Preguntaron, que quién iba a pagar. Él contestó, que él pagaba, la cuenta. Cuando le preguntaron, su nombre. Él dijo, no puedo dar, mi nombre. Ponga la habitación, a nombre de ella. Cuando llegamos, a la habitación. Yo reaccioné. Y me dije, a mí misma. Sandy. ¿Acaso tú estás loca? ¿Qué haces tú, en esta habitación, con un hombre que ni siquiera conoces? Él parecía, que conocía mis pensamientos. Porque me dijo. No tengas ningún temor. Yo, no te haré daño. Haz de cuenta, que yo soy tu padre. Siguió diciéndome. Tú necesitas descansar. Porque te espera, un largo día. Báñate, para que te sientas mejor. Y luego, te llevaré a cenar. No te puedes acostar, sin cenar. Y me repitió. No tengas miedo. Porque no te haré ningún daño. Estoy aquí, para cuidarte. Sus palabras, me hicieron sentir, paz. Así que me bañé. Me vestí. Y nos fuimos a cenar, al restaurante del hotel. Cuando volvimos, a la habitación. Él se sentó en la cama. Y yo me senté, en un sofá. Y me dijo. ¿Te gustaría, que te prenda, el radio? Y le dije. Que sí. Que por favor, pusiera la emisora. Cuando mencioné, la palabra emisora. Él terminó, de decir. Radiovisión Cristiana. Me sentí sorprendida. Porque como sabía que era eso, lo que le iba a decir. Luego, que puso la emisora. Me dijo. Que le hablara de mí. Le dije, que yo era cristiana. Y le hablé un poco, de mi testimonio. Todo esto, él no lo hacía por casualidad. Él estaba tratando, de distraerme, para que no me acordara mucho, de la muerte, de mi madre. Mi abuela. Me acosté. Pero a la medianoche. Me puse muy mal. Me estaba muriendo. Vi mi alma, que iba hacia arriba, a una gran velocidad. Y me cubría una nube, muy blanca.
Pero comencé a oír la voz del hombre, que me decía: no te puedes dar por vencida. A la misma vez, podía oír a Radio Visión Cristiana. Y el mensaje que estaban predicando parecía que era para mí. Y también decía: no te puedes dar por vencida. Dios no ha terminado contigo. Esta tormenta va a pasar. Largo camino aún te resta. Cuando volví en sí, el hombre que estaba conmigo me abrazó fuertemente y me dijo: tú no estás sola. No te des por vencida. Me dijo palabras tan bonitas que me quedé dormida. Creo que si ese hombre no hubiera estado ahí conmigo, me hubiera muerto. En la mañana temprano, él me despertó y me dijo: despierta. Es hora de ir al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, me llevó a desayunar. Cuando terminamos de desayunar, le dije que nos fuéramos, porque era casi la hora de ir a abordar el avión. Él me contestó y me dijo: yo llego hasta aquí contigo. Solo me quedé para cuidarte a ti. Ve en paz. Y todo saldrá bien. Nos despedimos. Y cuando iba caminando, me detuve para despedirme de él otra vez. Pero el hombre ya había desaparecido. A la semana de estar en la República Dominicana, yo salí a hacer una diligencia. Y cuando llegué a la casa, mi tía, Neri, me dijo que un hombre me fue a buscar. Y que me dejó dicho que solo fue a visitarme para saber que todo estaba bien. Que no estuviera triste. Él le dijo a mi tía que me dijera que él era el mismo que me cuidó en el aeropuerto. Yo le pregunté a mi tía que si no le ofreció nada a él. Y ella me dijo que le preparó un jugo de naranja. Y que después de tomárselo, se fue. Después de esa experiencia, me di cuenta que ese hombre era un ángel enviado del Señor. Si no hubiera sido un ángel, ¿qué interés hubiera tenido ese hombre para quedarse cuidándome? Porque solamente él se dio cuenta del accidente que íbamos a tener camino al hotel. Porque no quiso dar su nombre cuando fue a pagar la habitación del hotel. Y en cambio, pidió que pusieran el nombre mío. Porque no abusó de mí en esa habitación, sino que cada momento me repetía que no tuviera ningún temor. Y que hiciera de cuenta que él era mi padre. ¿Cómo supo él que la emisora que yo quería oír era Radio Visión Cristiana? Si no le había dicho a él que yo era cristiana. Porque cuando me dio la crisis de nervios, que me estaba muriendo, él me decía que no era tiempo de irme. ¿Cómo desapareció tan rápido del aeropuerto? ¿Cómo apareció en la República Dominicana, en la casa de mi familia? Si no le di la dirección. Entonces, ¿qué ustedes piensan? ¿Era este un hombre común y corriente? ¿O de verdad era un ángel del Señor? Debemos tener cuidado de cómo tratamos a los demás. Porque sin darnos cuenta, la persona que usted menos piense puede ser un ángel. Ese hombre que yo conocí no tenía nada de especial. Era moreno, claro. Hablaba español. Tenía barba y muchas prendas de oro. Dicen las escrituras, en Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. En el mes de febrero del 2004, fui a la ciudad de Minnesota. Cuando estaba de regreso a Nueva York, me perdí. Porque el taxista me llevó al aeropuerto equivocado. Estaba angustiada, porque el avión salía en una hora. Y yo estaba perdida. Por más que preguntaba, me daban la dirección equivocada. Cuando vi que pasó la hora de abordar el avión, comencé a llorar.
Me sentí tan impotente. De repente, como de la nada, apareció un señor. Alto. Blanco, de pelo, un poco canoso. Y con unos ojos azules. Le pregunté. Que si él sabía. ¿Dónde quedaba la terminal de la aerolínea de Sun Country? Me dijo que él también buscaba esa terminal. Que por favor lo siguiera. Me ayudó con mi maleta de manos. Y tomamos un bus para ir a la terminal. Cuando llegamos a la terminal, había una fila inmensa. Yo sabía que mi avión se había ido. Cuando estaba en la fila, se apareció ese señor. Y me dijo que vaya al mostrador. Y que pregunte por mi vuelo. Yo le dije que no podía hacer eso. Porque había otras personas esperando primero que yo. Él me dijo. Ve. Porque yo te envío. Deja tus maletas, que yo te las cuido. Fui. Y cuando pregunté por mi vuelo, me dieron una buena noticia. Ese vuelo fue suspendido en la mañana. Para salir en la tarde. Me sentí tan feliz. Me fui a la sala de espera. Y dejé al hombre. Pero en mi corazón, sentía que algo me quemaba. Había algo en ese hombre que me llamó la atención. Me puse a caminar para ver si lo volvía a ver. Y para mi sorpresa, chocamos frente a frente. Él se sentó unos minutos conmigo. Y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que era predicadora. Y que estaba escribiendo un libro. Me dijo que le hablara de mí. Y empecé a contarle la historia de cuando el Señor me dio la oportunidad de volver a la vida. Yo no estaba segura de que él entendía lo que le decía. Porque yo no hablaba mucho inglés. Le pregunté que si él entendía lo que yo le estaba diciendo. Y me agarró las manos. Y me dijo. Sí. Entiendo perfectamente todo lo que me has dicho. Predica. Y no te detengas. Yo me quedé en shock. Con esas palabras. Desde que él me dijo eso. Se paró y se fue. Rápidamente miré para verlo otra vez. Pero se había ido. Creo que era un ángel. Ese hombre apareció de la nada, solo para ayudarme. Y darme ese mensaje. Son muchas las experiencias que he tenido con los ángeles. También cuando he estado ministrando. El Señor les ha permitido a otras personas ver ángeles a mi lado. A Dios sea la gloria. Es de gran gozo para mí poder compartir con ustedes cada una de estas experiencias. Que el Señor, por su amor y su misericordia, me ha permitido tener. Solo le pido que no dude. Y que confíe. Y crea. Que Dios puede hacer eso. Y muchas cosas más. Usted no está solo. Tiene la compañía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de muchos ángeles a su disposición. El Señor te ama mucho. Y está mucho más cerca de usted que lo que usted se imagina. Recuerde que la Biblia está llena de promesas de parte del Señor. Y todas son para usted. Solo tiene que pedirlas. Y creer que las recibirá. Evangelista Sandy Bergman.